Buenas tardes, una vez más aquí estamos y vamos a compartir la palabra de Dios, la enseñanza, los 17 periodos de la Biblia, los 17 periodos de la Biblia que queremos y estamos enseñando, segunda parte, y nos quedamos en el reino dividido, ¿verdad? Nos quedamos ahí, espero que sea de su agrado para su vida espiritual, a todos aquellos hermanos jóvenes, niños, ¿verdad? Y sobre todo también adultos que están empezando a leer su Biblia y ustedes puedan tener una idea de cómo poder leer la palabra de Dios. Aquí les hemos dado una enseñanza, ¿verdad? Y esperemos de que sea de provecho para ustedes. Este es exclusivo únicamente para niños, para jóvenes que están empezando a leer la palabra de Dios, y para adultos también que están empezando a leer la palabra de Dios, adultos que han recibido a Cristo como Salvador personal y que a veces no saben ni cómo leer la palabra de Dios. Es una enseñanza con ese propósito. No es para los hermanos ya que tienen tiempo, pero si les es de provecho, está bien, pueden ustedes ver este video, y quiero ser nada más de bendición para todos ustedes. Y nos quedamos en el reino dividido y vamos a hablar acerca del reino dividido a causa del pecado, ¿verdad? Cuando murió Salomón, sus hijos se quedaron como reyes, ¿verdad? Se dividió por causa del pecado. Pero aquí vamos a dar puntos claves, y esta segunda parte es muy importante porque vamos a tocar muchos temas y espero que sea sea de bendición. Quiero que pongan atención a todo, ¿verdad? Y por el tiempo a veces quizás nos estamos yendo un poco rápido, o quizás es muy extenso por la altitud, no sé, pero esperemos de que sea de bendición para ustedes, que puedan captar todo. Bueno, aquí desde Primera de Reyes capítulo 12 hasta Segunda de Reyes capítulo 17. Fecha más o menos está en el año 931 cuando ocurrió esto, al año 721 antes de Cristo. Los libros que narran este periodo del reino dividido están en Primera de Reyes capítulo 12 y Segunda de Reyes capítulo 17, Segunda de Cronos capítulos 1 al capítulo 1 y 10-28, en Isaías también, en Oseas, en Joel, en Amos, en Abdías, en Jonás, en Miqueas y en Nahum. Puntos importantes de estas dos capitales, de estos dos reinos, como el del norte, que era Israel, reinaba Jeroboam, 10 tribus. Este hombre construyó altares en Dan, en Betel y capital de Samaria. No hubo reyes buenos ahí. La dinastía gobernante cambió 9 veces. Cayeron ante el imperio asirio en el año 721 antes de Cristo. Mientras que en Judá, ¿verdad? El reino del sur estaba gobernado por Roboam. 2 tribus, Judá y Benjamín. La capital de este reino era Jerusalén, la casa de David, como nos dice allá en 2 Samuel capítulo 7. Hubo alternancia de reyes buenos y malos. Ezequías era el rey en Judá cuando Israel cayó ante el imperio asirio. En Isaías 2:1-4 nos dice que la casa del Señor sería establecida. Esta profecía apunta al establecimiento de la iglesia. Y luego vamos a ver en el esquema. Este es el mapa, ¿verdad? Donde nos narra, donde vemos el reino dividido en los días de Roboam y Jeroboam. Como ven ahí ustedes pueden estar viendo cómo estaba dividido Israel en aquel tiempo, y Judá también. Judá quedó al sur, mientras que el reino del norte, que era Israel, al norte. ¿Verdad?
La idea de esta lección, de este punto, es debido a su pecado, el pecado persistente de estas eh, de Israel y de Judá, ¿verdad? Dios permitió la caída y cautiverio del reino del norte, Israel. Así Judá quedó solo 135 años aproximadamente, ¿verdad? Judá queda solo, y esto nos lo narra desde Segunda de Reyes capítulos 18 al 25, y las fechas más o menos oscilan entre el año 721 al 586 a.C., más o menos unos 135 años. Los libros que nos narran acerca de este reino que quedó solo lo encontramos en Segunda de Reyes capítulo 18 al capítulo 25 de Segunda de Reyes, en Segunda de Crónicas capítulos del 29 al 36, en Jeremías también, en Lamentaciones, en Habacuc y Sofonías. Ezequías tenía 29 años, era bueno, mostró tesoros de Judá a mensajeros de Babilonia, así despertó el interés de ellos en Judá, y así nos lo narra también allá en Segunda de Reyes 20 del 12 al 19. Manasés, que tenía 55 años, fue un rey malo, fundamentalmente en la caída de la nación por el desprecio de la reforma de su padre. Ezequías vivió perdidamente. Así sembró las semillas que más tarde destruyeron a su pueblo. Se arrepintió, pero no pudo deshacer la corrupción que había encaminado, como nos narra en Segunda de Crónicas 33 del 1 al 20, Jeremías 15:4, cuando nos habla del castigo para Judá fue decidido en sus días, en Segunda de Reyes capítulo 21 del 12 al 15. Josías tenía 31 años, era un rey bueno, nos lo narra en Segunda de Crónicas capítulos 34 y 35. Él tuvo restauraciones, hizo reformas, también arrepentimiento nacional superficial, como nos dice en Jeremías 3:10, y Jeremías estaba como profeta. Jerusalén cayó ante Babilonia en el año 586 a.C., y él nos narra en Segunda de Crónicas 36 del 11 a 21. Y este es el imperio babilónico, es el mapa como quedó en aquella época, el imperio, el mapa político, ¿verdad? Cómo es que estaba todo el imperio abarcando todo lo que era Judá, todo lo que era Israel, ¿verdad? La idea de esto, que debido a su pecado Judá fue castigada también, fueron llevados al cautiverio por los babilonios y duraron 70 años en el cautiverio. Entonces, según la misericordia de Dios, los traería de vuelta a la tierra para probarlos de nuevo. Ya en el cautiverio está narrado desde Ezequiel hasta Daniel capítulo 6, y las fechas aproximadas más o menos están entre el año 605 al año 536 a.C. Los libros que nos narran acerca del cautiverio nos lo hacen a saber Ezequiel, el profeta mayor, y Daniel. 70 años estuvieron en el cautiverio, y comenzó en el año 4 de Joacim, en el primer año de Nabucodonosor, que nos narra en Segunda de Crónicas capítulo 36 versículos 21 y Jeremías 25:11. Ahora, nota, los 70 años se cuentan desde el primer grupo de cautiverios, que es llevado en el año 606 al 605 antes de Cristo. En el año 606 y 605 antes de Cristo, el primer grupo fueron llevados cautivos a Babilonia. Y Joacim, Daniel y sus compañeros. En Segunda de Crónicas 36, versículos 5 al 8, habla de la imagen de Daniel, capítulo 2, de los 4 imperios mundiales de Babilonia, de Medo-Persa, del griego macedonio y de Roma. El reino de Dios establecido en los días del cuarto reino en Roma. En el año 597 antes de Cristo, el segundo grupo de cautiverio fueron llevados, y Ezequiel y más de 10,000 personas.
al octavo año de Joaquín, segunda de Reyes 24, 13, 16 y Jeremías 52, 28 llevan los tesoros del templo que fueron llevados, ¿verdad? Y también nos habla Jeremías 29, una carta a todos en la cautividad tendrían que adaptarse a la situación, procurar la paz de Babilonia, ignorar a los falsos profetas. Después de 70 años Dios los visitaría. En el año 586 a.C. Jerusalén cae, Judá llevado al cautiverio a Babilonia. En segunda de Reyes 25 del 1 al 21 y segunda de Crónicas 36 del 11 al 21, Sedequías era el rey, tenía carácter débil, como nos dice Jeremías 38, 14, 28. Al principio de su reinado juró fidelidad a Babilonia en el nombre de Jehová, pero no cumplió con este pacto sagrado y se rebeló contra los caldeos. En castigo, Nabucodonosor sitió Jerusalén y los llevó cautivos a Sedequías, forzado a mirar la ejecución de sus hijos. Después sacaron sus ojos, solamente fueron dejados los más pobres de la tierra y aún ellos partirían a Egipto a los pocos meses. Los escritos de Jeremías, de Daniel y Ezequiel relatan de este periodo. Daniel, por ejemplo, en la corte de los reyes de Nabucodonosor, de Darío, de Media y de Persia. En Ezequiel, los sacerdotes, el profeta, la gente común en Quebar, explicaba a la gente que el porqué del cautiverio y les decía que tendrían que aceptar el castigo. Profetizó la caída de Egipto y la desolación de Edom. Jeremías también, como sacerdote, predicaba antes del cautiverio en Judá y a los judíos que quedaban en Jerusalén. Profetizó los 70 años de cautiverio y el establecimiento de un nuevo pacto, como nos dice en Jeremías 31. Ahora vamos a ver una nota histórica. Cuando los israelitas fueron llevados al cautiverio, Babilonia era el imperio mundial, pero cuando regresaron había otro imperio mundial en existencia, el imperio medo-persa. Recuerde la imagen de Daniel 2 que hablaba de la existencia de 4 imperios mundiales. Babilonia era el primero de esos imperios y el medo-persa era el segundo. Ciro, el rey persa, conquistó a Babilonia en el año 539. Este fue el rey que promulgó el edicto que permitió a los judíos volver del cautiverio a su tierra. Dios usó así a los persas para cumplir su promesa de que su pueblo no quedaría en el cautiverio para siempre, como nos narra segunda de Crónicas 36, versículos 22-23, Esdras capítulo 1 del 1 al 4 y Jeremías 25, versículos 11 al 12 y capítulo 29 del 10 al 14. Este es un mapa del imperio persa en los tiempos de Darío. La idea de esto es de que Dios había dicho que no quedarían en el cautiverio para siempre, como nos dijo Jeremías en el capítulo 29. A algunos volvieron, por eso el siguiente periodo se llama el retorno del cautiverio. Y esto es narrado desde Esdras, Esther, fechas aproximadas del año 536 al año 443 a.C. Los libros que nos narran este retorno es Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías y Malaquías. En el año 536 a.C., el primer retorno lo hace Zorobabel con unos 50,000 personas aproximadamente, como del decreto de Ciro, rey de Persia, como nos narra en Esdras 1, capítulo 1 del 1 al 4. Y también la reconstrucción del templo nos habla en Esdras 4, la construcción del templo suspendida hasta el año 2 del año de Darío. Ageo y Zacarías, profetas en Jerusalén en ese tiempo. En el año 515 a.C. se termina e inauguran el templo, como nos dice en Esdras 6, 14, 15, y tardó 20 años. En el año 483 a.C., Esther salva a su pueblo en Persia bajo el reinado de Asuero. Y en el año 558 a.C., el segundo retorno. Esdras con unos 1500 judíos regresan.
y fue la restauración a la adoración y la disolución de matrimonios mixtos, como nos narra el libro de Esdras capítulo 7 al capítulo 10. En el año 445 al año 443 a.C. sigue el tercer retorno con Nehemías. Nehemías 2, 1 y 13:6. Fue la reedificación de los muros de Jerusalén, como nos narra Nehemías 6, 15 al 16, y duró 52 días. En el año 433 al año 432 a.C., Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, aunque Dios les dio otra oportunidad, ellos no volvieron sus corazones a Dios, que fastidió servir a Dios, así nos lo dice Malaquías capítulo 1. La idea de la enseñanza es que entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento hay una brecha, un periodo de unos 400 años en que no hubo comunicación de Dios. Este periodo se conoce como los años de silencio. Los libros no hay escritos inspirados en este tiempo. Amos 8:11 profetizó que un día de hambre vendría, no de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Esta época llegó después de Malaquías. Muchos cambios ocurrieron en este periodo, sobre todo políticos, como por ejemplo hubo otros imperios mundiales, otro idioma, otra religión, ¿verdad? Como el idioma griego, como las religiones, los fariseos, los saduceos en las sinagogas. Recuerden la imagen y profecía de Daniel 2, 4 imperios mundiales. El imperio persa estaba en el poder al cerrar el Antiguo Testamento. En Babilonia había caído antes de que el Antiguo Testamento se cerrara en el año 539 a.C. En el año 331 a.C. fue la caída de Persia. Y en el año 334 al 323 a.C. llegó el imperio griego macedonio por medio de Alejandro el Grande. Y luego hubo una revolución macabea para la independencia de los judíos. Y en el año 63 a.C. Roma toma Palestina y comienza el imperio romano en esa época. El cuarto imperio mundial desde los días de Daniel, que es decir Roma, llegó al poder. La profecía de Dios era que en los días de este cuarto reino Él establecería su reino que nunca sería destruido, como nos narra Daniel capítulo 2, versículos 40 y 44. La idea de esta enseñanza también es que el silencio se rompió por las revelaciones que Dios hizo con referencia a la venida de su Hijo. Un sacerdote llamado Zacarías recibió las nuevas que él sería el padre de Juan, como nos dice ya en Lucas 1, versículos 5 al 25, el precursor que fue predicho por Malaquías. Esta fue la primera comunicación de Dios desde los días de Malaquías. Vamos a hablar ahora acerca de la vida de Cristo que nos narran los evangelios, ¿verdad? Desde Mateo capítulo 1 hasta Hechos capítulo 1. Las fechas más aproximadas son del año 4 antes de Cristo al año 33 después de Cristo. Los libros que nos narran la vida de Cristo son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y también Hechos capítulos 1. En Gálatas 4:4 nos habla del cumplimiento del tiempo para el plan de Dios a que había llegado. En Lucas 1:26-38, como 6 meses más tarde, el ángel Gabriel apareció también a una joven virgen llamada María. Le dijo que tendría un niño concebido del Espíritu Santo. Este sería Jesús el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo el ungido. El Verbo se hizo carne para habitar entre los hombres. Jesucristo vino para revelar la gloria del Padre, mostrar al hombre de la vida que está en Dios, morir por nosotros, ser el sacrificio que podría pagar el precio por el pecado y establecer su iglesia. Jesús vivió más aproximadamente 33 años.
Su ministerio terrenal duró aproximadamente 3 años, y esta fue la promesa de la simiente cumplida allá en Génesis capítulo 3, versículos 16. Y aquí vamos a hablar de un abarcado en los relatos de los evangelios. Hablamos aquí del periodo de nacimiento y de la infancia de Jesucristo, el periodo de la preparación en su niñez, el periodo de la oscuridad, el periodo del gran ministerio en Galilea, el periodo final del ministerio en toda Palestina, el periodo de la última semana, el periodo de los 40 días. Y aquí están los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con unas palomillas, habla de cada uno de estos periodos. Por ejemplo, en Juan habla del periodo del nacimiento y de la infancia de Jesucristo, la preexistencia, ¿verdad? Por ejemplo, en Lucas habla de la genealogía de Jesucristo, del nacimiento y su infancia. En Mateo, por ejemplo, habla del periodo de preparación en su niñez, y también en Lucas. Por ejemplo, en Mateo habla del ministerio de Juan el Bautista, también lo habla Marcos, lo habla Lucas y también Juan. El bautismo y la tentación lo hablan Mateo, Marcos y Lucas únicamente. Juan no habla del bautismo y la tentación de Jesucristo. Y así sucesivamente vemos esa tabla, un resumen básico de la vida de Cristo. Seguimos adelante y aquí mostramos una mapa de Palestina en los tiempos de Cristo, cómo es que se encontraba políticamente y geográficamente Palestina en aquellos tiempos, en los días de Cristo. Aquí vemos de más cerca, se la toma, cómo estaba Galilea y Samaria. Dentro de Galilea estaba Capernaum, Corazín, Canaán, Cuernos de Atín, las Tiberias, Nazaret, Valle de Elón, Naín, el Monte Tabor. En Samaria pues vemos otros lugares. Jesús vivió hasta aquí, hasta los 30 años en Nazaret. Jesús salía y regresaba aquí de las giras de predicación por Galilea, es decir, en Capernaum. Y el posible lugar del Sermón del Monte. Aquí fue donde nos narra allá en Marcos 5 del 1 al 20 el endemoniado Gadareno. Aquí fue la confesión de Pedro, que nos dice allá en Mateo capítulos 16 y 18 la transfiguración en Cesarea de Filipos. Y aquí fue la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Lucas 7, versos 11 al 17. Bueno, para entender la idea es del estudio es, mientras estaba en la tierra, Jesús había prometido edificar su iglesia. Mateo 16, 18. Jesús logró comprar, es decir, redimir a la iglesia con su sangre preciosa. Por consiguiente, el periodo que sigue es llamado la iglesia primitiva. Y esto nos lo narra el libro de los Hechos. Y las fechas posibles es el año 33 después de Cristo. En el capítulo de Hechos, capítulo 2, nos narra el día de Pentecostés, el primer sermón del Evangelio que fue predicado por Pedro. La iglesia está establecida como una nación espiritual. Comenzando en Pentecostés, la iglesia primitiva llegó al Evangelio a todo el mundo. Y aquí nos narran a Pedro, a Juan, a Pablo, a Bernabé, a Sila y muchos otros libros en Hechos. En el capítulo 8 de Hechos habla de los samaritanos ahí en el Evangelio. En el capítulo 10, Cornelio y su casa son alcanzados por el Evangelio. En el capítulo 13, Pablo y Bernabé habla del Evangelio
a Asia Menor, Grecia, Roma, que hacen los 3 viajes misioneros y predican por todos esos lugares desde que Pablo estaba en Antioquía. En Hechos 1:8 el plan de la evangelización, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Aquí vemos los mapas del primer y segundo viaje de los viajes de Pablo cuando predica el evangelio a los gentiles. Y si usted mira ahí con puntos o líneas verdes, también líneas rojas, cómo fue su trayectoria en sus viajes. Este es el tercer viaje de Pablo y que también lo hace hacia Roma. Todos estos viajes vienen narrados en el libro de Hechos y también en sus epístolas a las iglesias. La idea es de que durante la iglesia primitiva de los apóstoles y los hombres inspirados escribieron cartas para instruir a los cristianos. Ahora, desde las cartas a los cristianos, habla desde los Romanos hasta Apocalipsis. Los libros que narran estas cartas es desde el libro de Romanos hasta Apocalipsis. Cartas a las iglesias, por ejemplo, Primera de Corintios, Filipenses, Colosenses, etc. Y a individuos como a Timoteo, a Tito y etc. Escritores: Pablo, Pedro, Santiago, Judas y Juan. Contiene la doctrina de Cristo entregada por los apóstoles, y eso viene en Juan 14:26, Juan 16:13, Efesios 3, versículos del 1 al 5, 1 Corintios 2, versículos del 6 al 13, Hechos 2:42, 1 Corintios 14:37. Para el final del primer siglo, toda la verdad quedó revelada, como nos dice Juan 16:13 y Judas 3, y confirmada, como nos dice en Hebreos 2:1 al 4. Ahora debemos leer para conocer y entender, como nos dice Juan 20, 30, 31 y Efesios 3, 4. Algunas aplicaciones, ya para terminar este estudio. ¿Por qué organizar bien el conocimiento de la Biblia? ¿Por qué organizar bien el conocimiento de la Biblia? Bueno, para usar bien la palabra de Dios, para apreciar la unidad del plan eterno de Dios, como nos dice Gálatas 4:4, para no descuidar ninguna parte de la palabra de Dios, Oseas 4:6, 2 Timoteo 3:16 al 17, para aprender bien las lecciones y hacer aplicaciones también a nuestra vida, para enseñar bien a otros, como nos dice 2 Timoteo 2:2, Deuteronomio 6:4 y 9. Y como conclusión, para poner en acción, la Biblia es la revelación de un hermoso y eterno plan que Dios tuvo para salvar al hombre por medio de Jesucristo. En conjunto es la historia de la preparación y la venida de Cristo. La Biblia debe de ser el libro de texto en cualquier clase bíblica que enseñemos. No podemos enseñar lo que no sabemos. ¿Ha leído usted alguna vez su Biblia en su totalidad? ¿Qué tan organizado tiene usted la información de la Biblia? Estudie regularmente y sistemáticamente su Biblia. Como nos dice Hechos 17:11, Efesios 3:4, 2 Timoteo 2 y también versículos 15. Piense en el valor de desarrollar y aplicar un programa en la iglesia local que permita estudiar la Biblia de etapa a etapa, así como los 17 periodos de la Biblia, como hemos llamado a este estudio. Bueno, pues Dios me los bendiga y esperemos de que haya sido de bendición para ustedes, y es que tengan buenas tardes en este día hermoso que Dios nos ha dado con mucho calor. Dios me los bendiga y buenas tardes.